llegué a la calle Paseo Cop, y ahí me ocurrió, a las 10 de la noche, llovía, Carlos, era un Dios. Se me ocurrió ir a ver a mi mía. ¿Cómo? Carlos, perdón, Carlos, que te interrumpa. Se te está cortando un poquito el audio. Tal vez lo que podemos intentar hacer es que te pases de Wi-Fi a datos, ¿sí? Para que tal vez tu conexión sea mejor de esa manera. Y lo otro que voy a hacer, mil disculpas, es, y les voy a sacar el video, o si pueden sacar la cámara de video así, la conexión de Carlos tal vez es un poquito más fluida para él, para su conexión misma. Pueden quedarse en la reunión, pero si pueden apagar sus cámaras, creo que a veces facilita a poder llegar a facilitar a Carlos de que sea más liviana su conexión. Muchas gracias. Carlos, fíjate en tu teléfono si podés dejar los datos móviles y si tal vez No sé con... cómo hacer. Ah, bueno, entonces ahora probemos de vuelta vos hablando a ver si... Yo estoy probando la computadora, pero no me entra el Zoom. Estoy mismo tiempo mirando ahí. Sale muy cortado lo que hablo. Sí, tal vez también podés acercarte al Wi-Fi. Donde tengas el Wi-Fi, Estoy tal al vez... lado, lo tengo acá abajo. Igual. Ah, ya, ahí Sí. nomás. Ok. Bien. Lo otro que te puedes hacer es, si hay otras personas en la casa, preguntarles si pueden No hay nada, apagar. es solo. Está solo. Ok. Bien. Y fíjate si en tu teléfono tenés otras aplicaciones abiertas, además del Zoom. Esas A ver, aplicaciones abiertas tal vez se pueden cerrar. No cierres el Zoom, cerra lo demás. WhatsApp tenía abierto. WhatsApp. Ah, ok. Bueno, por si acaso cerralo. Fíjate si tenés alguna más. De paso, les damos una clase de cómo mejorar una reunión de Zoom cuando funciona mal. A ver, Carlos, probá de vuelta. Bueno, ahí cerré todo. Tenía montones de cosas abiertas. A ver, ¿me escuchan ahora? ¿Se escucha un Sí. poco mejor? Seguí, a ver, seguí. Decía algo más largo y más largo y te digo Bueno, cómo se va. sigo contando. Entonces, con el Audi y fui a visitar a esta amiga mía. Esta amiga de San Marina era una señora rara que yo, porque yo soy raro, pero era más rara que yo. Era escola, además era Ben y tenía un perfecto ahí por Casango. En ese momento llegué, llovía, estaba solo, entonces me da un café, me dice, vas a acercar, me tengo ganas de la India. Se miró y me dijo, ¿por qué querés ir a Carlos, la India? hagamos una cosa más, porque no te están escuchando. No te estamos escuchando. Apaga tu cámara a ver si funciona mejor la conexión de audio. Te escuchamos, pero sin cámara. Apaga tu cámara. O sea, ahí está. A ver, pará. A ver, apagala. Ahí está. Volvé. Ahí tiene apagado el micrófono también. Sí, ahí le pedí que. Ahí está. A ver, seguí hablando, Carlos. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, ¿Sigo hablando? sí. Bueno, lo que me dijo, bueno, María Elena lo que me comentó, me dijo, ¿y por qué no vas a la India? Entonces ella me dijo, ¿por qué no lo vas a ver a Sai Baba? Entonces le dije, ¿y quién es? Y entonces se sentó, fue a la cartera, buscó una foto y empezó a hablar de Sai Baba. Me contó
que hacía milagros, que materializaba cosas, que sanaba a la gente y contaba. Y lo que me quedó a mí de esto fueron dos cosas. Que me dijo, Sai Baba hace muchos milagros, pero el milagro más grande que hace es dar la paz a la gente. Y la otra cosa que me dijo fue, conocerlo a Sai Baba es nunca más estar solo. Cuando volví en el auto, hasta mi casa, cuando salí, pensé, pero si hay una persona, si hay un ser en el mundo que haga la mitad de lo que me dice esta mujer, yo lo tengo que conocer. Yo tenía, en ese momento dije, tengo tiempo, yo tenía por mi trabajo en aerolíneas, que era el director financiero, tenía pasajes en primera en todas las líneas aéreas del mundo. Entonces, cuando llegué el día domingo, eso fue un día viernes, el día domingo fui al centro Sai Baba de Uriarte, que no era de Uriarte, porque si no en ese momento estaba en la calle Paraguay. Como estaba todo inundado, seguía la inundación, estaba todo oscuro. Yo entré, salí, nunca nadie me habló, todo era a la luz de las velas, pasaban un polvo que era vibuti, que me parecía todo tan raro, pero hubo algo que me dijo que eso era, ¿no? Y bueno, el lunes cuando fui, pedí el pasaje para irme a la India y me fui 3 meses después. Yo creo que ahí, en ese momento, comenzó mi camino espiritual. Creo que sin darme cuenta, ¿no? Pienso que el camino espiritual es cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros y en nuestro alrededor. Empezamos a ir más allá de nuestra casa, de nuestros hijos, nuestros nietos, de nuestra familia, y nos empezamos a abrir. Yo creo que mi pensamiento es que el camino espiritual es un estado de conciencia. Bueno, y ahí empezó este largo camino, o sea que fui en el año 85 por primera vez. Baba cumplía, en ese momento era el cumpleaños 60 de Sai Baba. Yo tenía 30 y pico de años, 30 y pico largos de años. Y empezó ese camino espiritual. Un camino espiritual que largo, un camino espiritual. El camino espiritual yo pienso que tiene momentos maravillosos, ¿no? Llenos de luces de colores, con sol, otros momentos donde el camino se torna difícil, pedregoso, con lluvia. Y hay momentos en el camino espiritual, quizás los más difíciles de todos, desde mi experiencia, es cuando el camino espiritual, cuando ese camino se vuelve yermo, casi estéril, seco, donde uno a veces no puede sentir nada. Y ahí hay que seguir por ese camino. Bueno, ahí fui por primera vez, me quedé un mes en Prayanti. No me pasó demasiado, no sentí que me diera vuelta, la cabeza haber estado con Swami la primera vez, pero sentí dentro mío que había algo que tenía que investigar. Y bueno, a los pocos meses, Aerolíneas Argentinas se privatizó en el año, ya estoy hablando del año 86. Por supuesto, como yo era el director financiero,
Yo estaba como cuando la compañía del Estado me echaron, me fui. Entonces me fui a la India. Y me quedé un montón de tiempo. Cada vez que le decía a Swami que me quería, que me, que me, que me iba a ir, Swami me decía no. Y así me he quedado un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. O sea que fui un mes y me quedé 6 meses. Y ahí me enamoré. Sin duda que me enamoré de Swami. Cuando llegué a Buenos Aires pasaron cosas bastante especiales, ¿no? Carlos, volví a poner tu micrófono, por favor. ¿Ahora se escucha? Sí. Hola. Bueno, sí. cuando estuve ahí, empecé a ir al Centro Sai Baba y a los pocos meses me elige por votación. La primera vez que se votaba, me eligen presidente del Centro Sai Baba, que ya se había trasladado a Uriarte en ese poco tiempo. Fui el primer presidente nombrado por elección popular, y fui el primer presidente no judío. Es decir, todos los presidentes que había habido entonces, había sido Mónica Kolosky, Leonardo Guter, Analía Soret, Carlos Kaplan, Daniel Koizman, y ahí aparecí yo por primera vez. Yo en realidad no sabía nada. Tuve que hacer un curso intensivo, furioso, de las enseñanzas de Saba. Y ahí fui presidente 2 años, ¿no? A partir de ahí me di cuenta que en realidad que la vida con Baba había cambiado. En realidad me di cuenta al año, que a los 6 meses o a los 8 meses de haber ido a la India por primera y segunda vez, había cambiado todo. El Carlos que había llegado en el 85 no tenía nada que ver con el Carlos Rivas del 87. Habían cambiado mis prioridades, mi manera de pensar, mis objetivos, mi forma de ser, mi forma de ver la vida. Pero lo más importante es que sentía mucho más contento y mucho más feliz conmigo mismo. Y ahí empezó ese camino, empezó en el 81, siguió, fui volviendo todos los años, en el 88, 89, 90, y así seguí, y llegué al año 2000, donde fui 16 veces. Todos los años, desde el año 85 al año 2000. Pasé el inicio del año 2000 en el Arro. Tuve en este tiempo, desde el año 2000, por 10 años no volví a la India. O sea, fui 16 años seguidos, del 85 hasta el 2000. Del 2000 al 2010 no volví a la India. Y del 2010 hasta este año, hasta el 2020, fui todos los años a la India de nuevo. Por eso tengo 27 viajes a la India. En otro día contaré por qué no fui los 10 años, en otros años por muy largo, y me interesa contarle más las cosas en estos momentos. En este tiempo se fue sucediendo cosas. Me dieron casa en el RAM. Yo tengo mi departamento en el RAM, que mi casa no es esta. Mi casa no es la de Buenos Aires. Mi casa es el ARRA. Cambié de profesión, yo soy contador y licenciado en administración. Me encanta estudiar, estoy estudiando, hice una maestría, hice una especialización, hice el profesor universitario y me dediqué a dar clases.
universidades públicas y privadas, de metodología de investigación, en bioética. Bueno, esto me permitió una cosa muy importante, tener libre los meses de enero y febrero. O sea que yo me iba el 24, 25, 23, me iba a la India y volvía. Terminaba de tomar los exámenes de diciembre y volvía a principios de marzo para tomar los exámenes de marzo. Eso fue todo lo que hice desde el año 2000 hasta el 2010, hasta el 2020, hasta ahora, del 2010 al 2020. Volver a la India después de 10 años fue muy duro. Ya no era Swami, el Swami físico que conocía ya no era. En el año 85 nosotros teníamos una relación directa con Swami. Yo todas las veces, en mis 16 viajes, desde el 85, desde el primero hasta el del año 2000, cada vez que me iba, le decía Swami, le decía físicamente, ¿no? Hablándole físicamente, le decía Swami, puedo ir. Yo ya me sentaba en el último ton, en la veranda, ¿no? En el templo. O sea que yo hablaba con Swami, estaba acostumbrado a esa comunicación con Swami. Cuando volví en el 2010, Swami ya estaba en silla de ruedas. Fue un golpe durísimo para mí. Al poco tiempo, volví de nuevo en marzo, o sea, muy poco, y me quedé un tiempo ahí, unos 25 horas, muy poco, hasta poco tiempo, hasta poco tiempo antes, hasta 5 días antes que Swami se muriera para el cuerpo. Fue una época difícil, pero mucho más difícil fue mi viaje del año siguiente. El viaje del 2012, creo que lloré durante los 2 meses que estuve ahí. Nunca buscaba la mirada, lo buscaba. Algunos podrán decir, yo quizás no esté tan avanzado espiritualmente, pero yo necesitaba la ciencia física de Swami. Fue un viaje agarrador. Estar en el ashram sin Swami fue para mí durísimo. Al año siguiente volví a la India. Ya en el 2003 me fui antes de ir a la India a la Kumbh Mela. La Maha Kumbh Mela, que es una reunión que había 100 millones de personas en la India. Y ahí estuve ahí, una de las experiencias más fuertes de mi vida que he tenido en mis viajes, estar en la Kumbh Mela, con gente cantando, con vayan, con olores, con sabores, es la India reconda, la India espiritual, la India maja. Y ahí me fui al ashram. Y de pronto, un día yendo al Samadhi, a la tumba de Swami, yo iba primero porque me hicieron la venda, entonces salía de la venda e iba al Samadhi. Y cuando iba caminando a las tumbas, al Samadhi de Swami, no fui al Samadhi. Me quedé un poco antes en el sillón. Y en ese momento me imaginé que Swami estaba sentado ahí y que yo estaba yendo ahí. Eso fue mágico. En ese momento yo siento que me curé. En ese momento todo el dolor que yo sentía desapareció de golpe.
Y otra vez me volví a encontrar con el Arran, con mi Swami interno, con Swami y sobre todo con la paz, ¿no? Eso me hizo acordar, te voy a contar un sueño. Un día estaba sentado en bar, póngale, no me acuerdo el año, 90, 95, 93. Estaba sentado esperando que Baba apareciera y me quedé dormido. Yo generalmente quedo dormido, así que me quedé dormido. Y estaba mirando, yo estaba apoyado en la pared y mirando lo que era en el campus donde estaban todos los estudiantes sentados ahí. Y me dormí. Y en mi sueño vi como los estudiantes se transformaban en caballos, todos en caballos blancos. Ustedes se acuerdan que los varones nos vestimos de blanco cuando estamos en el arma. Entonces se convertían todos en caballos blancos, briosos. Y de pronto yo también me convertía en un caballo, más percheado, más grande, más viejo, también un caballo blanco. Y salía de ahí y empezaba a correr, a galopar, a galopar, a galopar. Y salía de parte y salía por un campo y me metía como en un campo de espinas. Y yo me iba lastimando con las espinas a medida que corría. Y de pronto yo sentía que tenía en mi freno, en la boca de caballo, sentía que tiraban de la boca y me producía en la boca un dolor espantoso. Y era como que me trataban de dirigir y de pronto me doblaban hacia la izquierda y yo miraba y veía que ahí había un camino. Y era como me forzaba con las riendas, me forzaban a salir de ese campo de espinas y llegar al camino. Y en ese momento, cuando salía del campo con el dolor, más que el dolor de espinas, con el dolor en la boca del freno y de lo que hacía, la fuerza que hacía el que me diría para llevarme al camino, escuché la voz de Swami que me decía, lo decía en inglés, me decía, te tuve que producir tanto dolor para que dejaras de sufrir. Y ahí me desperté. Y en el momento que me desperté salió Swami. Lo más increíble de esto es que cuando me desperté de esos sueños, por la comisura del labio salía sangre. Yo no me di cuenta, sino la gente que estaba al lado me dijeron. Creo que ese fue un momento, yo soñé muchísimas veces con Swami. Yo creo que ese fue un momento, un punto de inflexión en mi vida. Yo me di cuenta que los sufrimientos y el dolor que me iba a producir tenía que ver siempre con algo. Yo no tengo un avance espiritual tan grande como para ver que me pasa algo, decir gracias Swami, de ninguna manera. Puteo igual con lo que pasa, pero siempre de pronto hago un clic adentro que me hace de pronto reaccionar y pensar en eso. Creo que lo más importante, el mensaje más importante que me dejó Swami en esa primera época, que es que me propuse una cosa pero muy simple, el ser más bueno. Yo soy siempre una buena persona, eso creo. Igual
tengo mucho camino para... Pero me propuse ser bueno y me propuse conscientemente ser más bueno. ¿Y qué quiere decir ser bueno? Y yo un poco lo sinteticé en dos cosas. Tratar de ser lo más generoso posible y tratar de ser lo más agradecido posible. En la generosidad y en la gratitud creo que son los dos valores en que no dejan de ser abstractos, ¿no? No se olviden que yo soy contador y licenciado en administración. O sea que cuando yo fui a la RAM por primera vez, me decían, no sentí la energía. Y yo decía, ¿qué energía? La eléctrica. Yo no entendía otra cosa. Con Marcelo Bernstein, siempre que viajé muchas veces con él, me decía, le pregunté a Swami, y me contestó, sí, es una mariposa blanca. Yo decía, si entra una mariposa blanca, la única señal que tengo es que dejé abierta la ventana. Para mí no existe mi relación con Baba. Cada cual tiene su propia conexión. Mi conexión con Baba siempre se pedí y siempre me lo da, es que tiene que ser directa. Yo no tengo, a mí los simbolismos medio rebuscados me hacen dudar, ¿no? Así que bueno, ahí empezó ahí siguió en este camino, como contaba recién, espiritual, que tiene tantas idas y vueltas, y momentos maravillosos, momentos estériles y momentos dolorosos, ¿no? Pero ahí estamos y seguiremos en eso. Cuando Félix me escribió y decía, Caro, de qué iba a hablar, pensé bastante. Tengo 1000 cosas para contar, ¿no? Pero pensé bastante qué fue lo más importante que recibí de Swami. Les voy a contar esta historia. Yo me sentaba en la veranda. Entonces, un día, Swami, esto era en el año 98, 27, llama a entrevista. Entonces, llama a entrevista, va al grupo argentino y en esa entrevista llama, todos los que vamos, para los que no saben, todos los que van a entrar a la entrevista van y se sientan al lado de la puerta donde Swami recibe. Yo tenía que caminar muy poco, entonces caminé 5 pasos y me senté en el lugar donde se sientan los que van a entrar a entrevista. Swami viene caminando y me dice, vos no sos de este grupo. Yo le digo, sí, Swami. No, y me manda de vuelta a mi lugar. Ustedes no saben lo que significa, primero, el dolor de que me echara de la entrevista. Segundo, la gente de la veranda que me felicitaba porque iba y me miraba con cara rara porque me había echado. Entonces yo volví a mi lugar y me senté. Entró el grupo argentino, era muy poca gente, eran unos 12, 13 personas y no entró nadie más. Fue el único, entró nada más que el grupo argentino. Esto se llama darshan, o sea, cuando Swami pasa y hace entrar a la gente, pues hay un espacio, había un tiempo, un lapso de aproximadamente 1 hora, donde después cesaban los cantos devocionales, los pasos. Y yo me quedé estaba completamente compungido, ¿no? Y toda la vereda se quedó vacía. Quedé yo solo.
todo el mundo se iba a tomar desayuno y después volvía para los cantos devocionales donde aparece Swami de nuevo. La entrevista debe haber durado de los argentinos 10 minutos. A los 10 minutos se abrió la puerta y salieron todos el grupo argentino salió y Swami salió en la veranda. No estaba nada más que yo. Estaba sentadito ahí, dando, por supuesto. Una de las cosas que aprendí con Swami fue a llorar. Papá se murió cuando yo tenía 16 años. Y creo que a los 30 y pico no lloré nunca más. Ahora lloro todos los días. Así que, más o menos. Bueno, y vi que Swami venía caminando, yo estaba solo, miró sonriendo, yo me di vuelta para ver a quién le estaba sonriendo, estaba solo, o sea que me estaba sonriendo a mí. Entonces me dice, llega hasta donde estoy yo y me dice, ¿what? ¿Qué? Yo no sabía qué contestarle, yo le tenía que haber preguntado mi respuesta ahora o al día siguiente, tendría que haber sido Peter White y preguntar por qué, pero no contesté nada. Entonces Swami me dijo, se levantó la túnica y dice Padnamaskar. Para los que no saben lo que es Padnamaskar es por la frente de uno en los pies de Swami. Entonces yo lo que le hice fue Padnamaskar. Estuve un ratito ahí, levanté la cabeza y cuando levantaba la cabeza me di cuenta que los pies de Swami están totalmente empapados por lágrimas. Le había empapado los pies con las lágrimas. Me incorporé, Swami me miró, me sonrió y me materializó un título. Ahí me di cuenta que me había elegido para que fuera, me había elegido para echarme, me había elegido para que pudiera recostarme en él. Creo que por eso una de las señales más importantes que recibí es esto, ¿no? Que a mí, les comento, yo tuve 16 entrevistas con Swami, pero Swami me echó de un montón, me echó como de esa entrevista. Y nadie me venga a decir si es acostumbrado, porque esto es como acostumbrarse cuando uno cruza la calle que lo lleve por delante un auto. Uno nunca acostumbra a eso. Pero bueno, de todas maneras, creo que mi crecimiento al lado de Swami continúa. Esto es una historia que sigue y que no va a terminar más. De todas maneras, creo que tiene que ver con algo que tiene que ver, yo lo sintetizaría con algo que es el estado de conciencia. Yo siento que cada vez veo más, cada vez veo más profundo. He pasado en este tiempo horror y siento y vislumbro a la gente, siempre voy a estar del lado de la persona vulnerable, siempre voy a estar del lado de las más débiles. Eso lo aprendí con Swami también. Siempre estar del lado del que más lo necesita, del más débil. Lo que pasa es que el estado de conciencia es sube y baja, ¿no? Creo que es como, no sé, Félix, ¿me están viendo o no me están viendo? ¿La gente me ve?
No, la gente no te está viendo porque Bueno, acuérdate que si activas tu cámara funciona peor el audio. Así que estás sin cámara, bueno, Carlitos. bueno. Estás sin cámara, pero te estamos Pruebo escuchando. con cámara un minuto. Activame cámara un minuto. Dale, dale, te activo la cámara y probamos. Sairam. Un minuto, nada más para mostrar algo. Por favor, ahí está. Ahí te puse la. Te aceptá. Ahí está. Ahí te estamos Ahí viendo. está. A ver, Yo mostranos. creo que le devolvió el estado de conciencia no es una línea así, sino una línea ondulada para arriba. Subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos. O sea, yo tengo, siempre vuelvo ahí, digo que vuelvo muy mejor. Con el tiempo lo voy perdiendo, pero siempre recupero algo más. Siempre estoy un poco más arriba. Por eso yo creo que esa imagen de o esa analogía con el camino espiritual es ahí, ¿no? En este camino, en este proceso en la vida, siempre es de esta manera. Subimos y bajamos y seguimos avanzando. Eh, en el 2011 que volví a verlo, en el 2010, perdón, que volvíamos a Swami por primera vez, fue un golpe, como les dije, y después volví al 2012. En el 2012, cuando volví en marzo, yo estaba sentado en la veranda y ya del tiempo que había estado en diciembre a febrero, marzo que volví, ya Swami ya ni siquiera caminaba, ni siquiera caminaba, no, ni siquiera iba en la silla de ruedas. El darshan era en el auto, pasaba con el auto. Y uno de los días el auto de Swami subió por veranda, por el lado de la derecha de las mujeres, y avanzó por la veranda. Que la veranda estaba llena, parecía un cancha de fútbol, en un partido de River y Boca, ¿no? Estaba lleno de gente, nos tuvimos que correr todos apilados para que no nos pisara el auto, y yo quedé justo al lado del auto cuando pasó. El auto se paró enfrente a mí. Yo miré, Baba estaba con el vidrio levantado y yo me alcé un poquito en la cara a Swami, ¿no? Y él me miró. Yo siempre dije que la divinidad de Swami yo la sentía en la mirada, lo que se llama the glimpse of God, esa mirada penetrante que te perfora y te llega al fondo de uno, al fondo ancestral, ¿no? Y yo en esa mirada, todavía me acuerdo, era una mirada, lo que vi era una mirada de profundo dolor. Lo que sentí era un profundo dolor. Cuando volví en 2011 aquí a Buenos Aires, fui a Uriarte, no me dejaron dar saxan, creo que hicieron muy bien, porque no es que me lo dijeran no vas a dar saxan, me dijeron vas a hablar y después nunca se concretó. Y supongo que no fue la gente, sino que no lo tenía que dar, porque yo me di cuenta cuando Leonardo, a quien adoro, Leonardo Guter decía, va a ir, Swami va a salir caminando y se va a recuperar. Yo le digo, pero vos estás loco,
está hecho pelota. Swami físico, no vuelve más, le decía Leonardo, no vuelve más. Y yo hubiera dicho eso, ¿eh? Si hubiera dado satsang en ese momento, hubiera dicho que Swami moría. No sé si eso era, supongo que no era eso lo que necesitaba escuchar la gente, ¿no? Por eso nunca lo pude, por eso nunca lo hablé. Sí lo hablé en reuniones chicas, siempre lo cuento, no es un secreto. Bueno, esta es más o menos la historia de mi vida, de 3 puntos de mi vida con Swami. Y esto continúa. Y esto continúa, no sé qué va a pasar este año, que no puedo ir a la India, hace 10 años que no estoy enero y febrero acá. Pero bueno, esto es lo que tiene que hacer. Igual que me digan que es la voluntad de Swami, que la teoría la conozco toda, pero igual no me gusta nada. Esto ténganlo claro. Muero por volver a mi casa. Carlos, Bueno, creo acá hay que una con esto pregunta. terminé, son las 4:15. Hay una Si pregunta alguien me quiere acá. preguntar algo. Sí, hay una pregunta. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Hay una pregunta que te hicieron que es si tuviste algún lila en tu profesión como maestro, que nos puedas compartir. Si ¿Algún, tuve que alguna. algún lila o alguna enseñanza espiritual, alguna historia en relación a tu profesión como maestro eh, y la espiritualidad? Bueno, lo que les quiero decir es una cosa. En el año 2010, 2001, no se los quería contar ahora porque es medio largo, no porque sea un secreto. Me enfermé muy grave. Por eso no fui a los 10 años, esos 10 años tuve un problema de salud muy grave, que fue una nefritis membranosa, una enfermedad grande, una enfermedad importante de los riñones. Se los cuento así brevemente. Yo lo que hacía era perdía proteínas por la orina. O sea que esto llevaba que si esto continuaba, tardé 8 años en curarme, si esto continuaba, yo iba camino a la diálisis. Ese era mi camino. Me curé completamente. Otro día les contaré cómo me curé, pero entre las cosas que me curé, entre las cosas que me llevaron a hacer, fue decidir cambiar definitivamente mi profesión. Y dije, yo estaba trabajando en empresas, como le dije, tengo un máster en administración hecho en Barcelona, contador, licenciado en administración, y decidí que no iba a trabajar más en empresas. Que lo que siempre me gustó es dar clase, que yo había dado clase en la UBA al principio, hace muchos años, y que después, como fui de una compañía petrolera, gerente de exterior, viajaba todo el tiempo, no pude dar más clases. Entonces, y después tuve en aerolíneas y después. Entonces, lo que hice fue, dije, ¿qué es lo que más me gustó? A mí siempre me gustó ser profesor. Entonces, a la vejez viruela, a los 59 años, estudié el profesorado. Hice el profesorado universitario y después fui trabajando en diferentes empresas, en diferentes universidades. Trabajé en la Universidad, en la Interamericana, en Maimónides, en la Universidad Nacional de La Matanza, hasta hace poquito, hasta el año pasado que me jubilé, y ahora este año estoy en otra universidad privada trabajando. Carlos, Creo que. hay una pregunta más acá que te preguntan si hay algo, si hay algún tipo de sadhana que estés haciendo o que hayas hecho que significativamente sientas que te sostenga,
que quieras compartir con los demás por algún motivo en particular, como que nos recomiendes o que sientas que te ha ayudado en tu camino espiritual, en tu entrenamiento espiritual, por llamarlo de un modo. Miren, yo les quiero decir algo. Yo les voy a contar qué hago, que no es mucho, pero se lo voy a contar. Pero en una entrevista, Swami estaba hablando, creo que fue en los primeros años, en el 87, 88, años, estaba hablando y decía, ustedes lo que tienen que hacer es dejar de meditar, dejar de rezar y dedicarse al servicio. Los servicios, el más importante, lo que tienen que hacer es dedicarse al servicio. Nos llamó a entrevista. Fuimos a entrevista y estaba un chico que se llamaba Alejandro Con, es arquitecto que ahora antiguo devoto, que vive en Australia, y entonces le dijo, Swami, ¿cuál es el servicio que tengo que hacer? Y Swami lo miró y le dijo, vos no tenés que hacer ningún servicio, vos lo que tenés que hacer es meditar. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta, y yo siento que tenemos que tener en cuenta, que cada uno tiene que encontrar cuál es el camino para llegar a su alma. Yo tengo amigos míos que su camino es la devoción, es el puya, es armar, es el cantarle a Swami, cantarle a Ganesha, adorar a Ganesha. Eso es el camino susadhana totalmente que tiene que ver con un yoga devocional. Tengo un muy amigo mío que ahora está en Prayanti, quedó anclado en Prayanti. Yo salí de Prayanti en marzo, llegué justo acá antes de quedarme en la India encerrado. Y su trabajo, su devoción es el Jnana Yoga. Entonces, leer y el conocimiento, quiero saber de algo, de alguien, de algo, o voy a Antonio a verlo a Antonio Perroni acá, me voy a Emilio Rodríguez a la India. Y ellos siempre saben todo, cuáles son las divinidades, cuáles son las reencarnaciones, los cosas, la forma, ñaña, todo. Yo siempre los escucho y después me olvido, pero saben todo. Esto tiene que ver con la recitación de los Vedas. Este es otro camino. Creo que no hay una receta, porque con Swami no hay una receta. Creo que nosotros tenemos que encontrar qué es lo que nos hace. A mí, contando la primera y la segunda, haciendo las dos, uniendo las dos respuestas, en una de las dos preguntas que me hicieron, yo me di cuenta que yo amaba y amo dar clases. Yo siento, además, cuando tenía clases con 150, 200 personas, yo creo que crezco cuando hay cuanto más gente hay, ¿no? Y cuando doy clases le miro los ojos a mis alumnos. Mis alumnos forman parte de mí. Es decir, yo siento amor por mis alumnos. Ese amor sin apego, porque en general van pasando, ¿no? Van pasando mis alumnos y mis alumnas, van siempre pasando. Yo siempre digo que yo les enseño a ellos a pensar, no qué pensar, eso es un problema de ellos, sino cómo pensar. Y creo que esto es lo que ellos principalmente me agradecen. Yo en general he tenido épocas en que he llegado, otro día se los contaré, he llegado a meditar 16 horas por día. En estos momentos, con suerte, medito 40 minutos por día. Tengo un japa, que es como generalmente
hago yapa cuando me voy a dormir, siempre quedo dormido haciendo yapa, y creo que lo que es el servicio, lo que hago es tratar de ayudar a la gente a dar lo mejor de mí mismo. Y eso lo hago generalmente cara a cara, ¿no? Así que bueno, creo que no hay una receta, cada uno tiene que buscar su conexión y encontrar su lugar. Una vez alguien me dijo, que dijo Swami, lo que es una recomendación importante para que tengan en cuenta. Siempre hay 3 niveles de conversación. Yo cuando me reúno con gente, yo soy un tipo más de café que de cóctel, ¿no? A mí me gusta sentarme con la gente y hablar cara a cara, 2, 3, 4 personas. Ya, si hay muchas, damos conferencias, clases, pero no esos movimientos de cóctel y de cosas no me gustan. Me parece que no termino de conectarme con nadie, ¿no? Y hay 3 niveles de conversación, lo digo. Un nivel más bajo, que es cuando hablamos de gente. Un nivel un poco más elevado, cuando hablamos de sucesos o acciones. Y uno más elevado aún, que tiene que ver con ideas, con conceptos, con sentimientos. Nuestra conversación, cuando es una conversación con alguien, siempre vamos de un lugar a otro. Eso no me ven el dedo, no me ven la mano, pero mi mano se mueve para arriba y para abajo. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. Pero bueno, creo que en nuestra conversación diaria tiene que estar en los niveles más altos. No quiere decir que contemos a alguien de algo, pero esto lo tengo muy en cuenta siempre. Cuando tengo las conversaciones trato de no hablar de gente, salvo de la persona que tengo delante, por supuesto. O sea, eso no cuenta, pero no hablo de otros, ¿no? De los otros, sino hablar de nosotros y después de las acciones, sucesos, lo que sentimos, lo que pensamos y los conceptos, los argumentos. ¿Está respondida la respuesta, Félix? Muy, muy bien respondida. Muy buena respuesta. Muchas gracias, Carlos. Hay otra pregunta o una sugerencia o una invitación, no sé si querés compartir alguna de tus experiencias en viaje en avión con Swami, pregunta Marcelo Berenstein. Él es un vivo porque sabe todo. Yo estuve con Marcelo Berenstein, nosotros viajamos 1, 2, 3, 3 veces o 4, Marcelo. ¿Qué dice? Bueno, viajamos desde... Ay, no voy a contar eso. Dígale a Marcelo que no sea pesado, que otro día lo cuenta. Viste que Porque es larguísimo para contarlo. Es larguísimo. De todas maneras, para no dejarlos en agua, viajé 2 veces. Viajamos con Marcelo a Bombay, de Bangalore a Bombay. Se llamaba Bombay en ese momento, no Mumbai. Y los 2 viajes que tuvimos fueron maravillosos. Swami viajaba en clase, no viajaba en primera clase, viajaba en clase turista, en los asientos primeros. Y fue maravilloso porque en el avión, que era no sé qué avión era, pero era un avión enorme. Después viajamos de Madurai a Bangalore, pero el avión de Bombay a Bangalore era un avión, un Airbus grande, ¿no? Un Boeing 747, un avión enorme. No estaba demasiado lleno. Nosotros le veíamos la casa y lo lindo de eso es que no había demasiada
gente devota de Swami en el avión. Y lo primero que fueron a hacerle Padnamaskar fueron uno de los pilotos y dos azafatas y un auxiliar de a bordo, un varón, que eran los que eran devotos de Swami. Y después todos los que éramos devotos nos fuimos acercando a él, le hicimos Padnamaskar y nos habló algo, ¿no? Marcelo Bereste, que hace el vivo ahí, desde Paraguay, me dijo una frase que siempre me recuerdo, que me dijo: Carlos, ¿te das cuenta que estamos en el cielo con Dios? Me resultó pero muy gracioso. La otra cosa para cerrar esto, que ya ahora, cuando a mí me preguntan si creo que Swami es Dios, yo siempre contesto lo mismo. Swami dice siempre cuando le preguntamos, que yo en la entrevista si él era Dios, y él decía que sí, que él era Dios, tanto como éramos cada uno de nosotros, nada más que nosotros éramos conscientes, nosotros no éramos conscientes y él era consciente de mi vida. Cuando me preguntan a mí si yo creo que Swami es Dios, o era Dios, o es Dios, o digan, utilicen el tiempo verbal que quieran, yo siempre digo lo mismo, o siempre pienso lo mismo. Swami es quien me cuida, es mi maestro, es el que me cuida, el que me ayuda, el que está al lado mío, el que me guía. No sé si es Dios, porque la palabra Dios es tan grande, pero tan grande que a veces que a mí no me puede entrar ni en la cabeza. En mi mente entra la palabra Dios en su completud, en su enormidad. Pero yo sé que Swami es el que a mí me lleva de la mano y les dirá también que a veces creo que Swami es el que me salvó. Muchas gracias. Terminamos acá. Poneme en cámara, por favor. Hermosa conclusión. Ahí te di cámara, Carlos. Hermosa conclusión. Si quieren Bueno, a todos, muchas gracias. No envío. Y bueno, a lo mejor nos vemos que van a invitar. Muchísimas gracias. Enrique, no sé si estás acá. Si querés Sí. saludar. Sí, cómo no. Es una alegría para mí. Yo te conocí, Carlos, en Facebook hace unos años. No sé si fuiste vos o fui yo, pero lo que siempre admiré es la admiración que tienen tus alumnos por vos. Creo que eso es el mejor premio que vos pudiste haber tenido, porque hoy lo transmitiste bien, la pasión que tenés por esa profesión cuando has pasado por varias. Y lo otro que quiero decirte es que lo mismo que debe estar pensando Marcelo y todos nosotros ahora, ya que tengo un cargo donde puedo hacerlo, invitarte a que hagas un próximo saxo. Sería algo muy lindo para todos, porque seguramente tenés mucho más para contarnos. Y nada más, agradecido de estar ahora más cerca, aunque ya te conozco por Facebook, ahora te he visto cara a cara y por qué no decirte que te admiro. Saida. Bueno, muchas gracias. Bueno, si hay muchos saludos agradeciéndote. Están todos muy agradecidos de tu satsang. Y también quiero agradecer la oportunidad de poder colaborar con el Centro SAI Florida, que está haciendo una obra maravillosa, acercándonos satsangs, actividades. La verdad que estoy muy agradecido de todo lo que están haciendo. Y muchas gracias, Carlos, por las enseñanzas, sobre todo que nos compartiste. Creo que son hermosas. Bueno,
Muchas gracias. Y como digo siempre, se han peleado por ser felices. Eso es lo importante. Y para eso venimos. Repetilo otra vez. Sairam, gracias. Repetilo otra vez que se está cortando tu audio, Carlos. Repetilo otra vez, a lo último. Lo que dije es que como me despido siempre, es que traten todo lo posible de ser felices, ¿no? Que en realidad para eso es lo que vivimos acá. Y el ser feliz es un esfuerzo, pero en realidad es lo que hay que hacer. Sairam. Sairam, hacemos un nom y Treyanti, muchas gracias. Shanti, Shanti, Shanti.